Mi nombre es Carlos Rivera, soy el director del Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de San Isidro. Agradezco la colaboración que siempre nos presta el área académica de esta institución y que nos permite concretar eventos de la importancia como la de hoy, en la cual recibimos a un especialista en derecho concursal y en particular amigo de todos nosotros, al doctor Daniel Truffat. Voy a hacer una muy breve referencia acerca de sus antecedentes. Ha tenido su paso por la Justicia Nacional Comercial como secretario de primera instancia, ha fundado el estudio de Naveira Truffat Martínez Abogados, ha sido asesor de gabinete en la Subsecretaría de Justicia de la Nación, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, es titular de la materia de Derecho Concursal y Quiebras de la Universidad Di Tella, es conferencista, ha publicado más de 350 trabajos sobre su especialidad, es autor de algunos libros como La conversión de la quiebra en concurso preventivo, procedimientos de admisión al pasivo concursal y el nuevo APE, o Acuerdo Preventivo Extrajudicial. Hoy Daniel nos va a hablar acerca del consumidor, el sobreendeudamiento y la pandemia. Temas lamentablemente actuales y que desde el año pasado hemos visto los cambios que se han ido experimentando, las personas humanas, consumidores, los perjuicios que han sufrido como consecuencia de la paralización de las actividades, de las fuentes de trabajo, etc. Este fenómeno, esta crisis, es necesario que tenga un remedio procesal aparte. Puede ser que con una simple modificación de los concursos, de los pequeños concursos de la ley, de nuestra ley concursal, sea posible superar el problema. Esta no parecería una buena solución. Tal vez un procedimiento especial que pueda ofrecer un marco para la solución del sobreendeudamiento de las personas, de los consumidores, de las personas humanas. Y bueno, para ello nadie mejor que el doctor Daniel Truffat. Así es que un gusto de tenerte esta tarde, Daniel. Y antes de escucharte, le voy a ceder la palabra al doctor Jerónimo De Francesco, subdirector del instituto, que nos va a informar de cómo vamos a desarrollar esta actividad. Gracias. Bueno, gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Como siempre recordamos, el tema de las preguntas las vamos a formalizar a través del chat, por lo cual les pedimos que traten de no hacer comentarios que no tengan que ver con la manifestación de preguntas, y nos permite al área académica ir recopilando las preguntas para formulárselas al final de la disertación al doctor Truffat. Bueno, nuevamente, en nombre del instituto le agradecemos a Daniel en un tema tan apasionante como este, y le doy la palabra para la disertación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jerónimo. Todos los años el doctor Rivera y el doctor De Francesco cometen el error imperdonable de invitarme a dar alguna charla, así que es de esperar que en el legítimo ejercicio de sus derechos democráticos al votar en el instituto, los corrijan adecuadamente en la próxima elección, pero no hay caso. Insisten e insisten, Rivera y De Francesco, y yo no puedo más que agradecerles a ellos y decirles que es realmente un honor
poder cambiar algunas ideas con colegas de ese prestigiosísimo instituto, uno de los más importantes y tradicionales que tiene el país en el estudio de esta materia que tanto nos gusta a todos. Nos gusta la materia, no la realidad sobre la que opera la materia, lamentablemente. Para hablar de este tema, yo me permito un primer recuerdo personal. Hace unos 17 años fui por trabajo unas semanas a Hartford, Connecticut, en los Estados Unidos, y como parte del viaje, además de trabajar, yo pedí que se incluyeran diversas actividades académicas. Tuve la oportunidad de hablar con el dean de la Escuela de Derecho, y también con el juez federal de bancarrotas de Hartford, que era un señor encantador, ya bastante mayor para nuestros parámetros de lo que debe ser un magistrado, al que le fui a preguntar con inquietud exclusivamente académica sobre cómo solventaba los problemas de los concursos muy pequeños, visto que en su jurisdicción había trámites realmente relevantes. Y este juez, con esa plasticidad que suelen tener y practicidad que suelen tener los americanos, me dijo: y yo no pierdo el tiempo con esas cosas, doctor. Nombro algún delegado en el que tengo confianza para que me diga cuánto tiene y cuánto debe el deudor, si es una persona que se puede confiar en su capacidad de restablecimiento, y entonces le pido que elabore algún plan de rescate, de salida, y lo homologo. Y si lamentablemente es una persona sin posibilidad alguna de restablecerse, le decreto la quiebra y listo, y seguimos adelante. Esta idea hoy no nos suena tan impactante porque tiene 17 años de antigua, pero cuando yo la escuché allá por el 2004 realmente me conmoví. Tanto me conmoví que lo primero que hice al aterrizar a Buenos Aires, en Buenos Aires, fue buscar a mis dos habituales compinches en estos temas, los doctores Marcelo Barreiro y Javier Lorente, y redactamos un proyecto de ley que hasta llegó a tener estado parlamentario, proponiendo algo por el estilo. En la misma época, por esto de que las inquietudes no son casuales, emergen simultáneamente en distintos lugares aparentemente sin contacto previo. Ustedes conocen la teoría de la mona que lava la papa. Está demostrado por los sociólogos que en ciertas islas de Micronesia, que no tienen contactos entre ellas, que no sea en balsa, un mecanismo de traslado que no utilizan los monos, las monas que había en esas islas, todas al mismo tiempo, empezaron a lavar los tubérculos con los que comían. Esto es porque hay un momento dado en que una idea, evidentemente, una cierta situación está madura y emerge socialmente, de distintos lugares. El contacto estará en algún sitio que nosotros no advertimos, pero el contacto evidentemente está. Un poco es lo que le pasa muchas veces a científicos que salen a enfrentar una enfermedad simultáneamente sin conocerse entre ellos, y uno de ellos llega al resultado un poco antes que el otro y es el que se lleva el premio Nobel. Es lo que pasa en la ruta del Dr. Shannon. El pobre Dr. Shannon desarrolla en la novela una cura para una enfermedad que en simultáneo, unas semanas antes, había sido encontrada en Inglaterra. Es decir, evidentemente el ambiente estaba preparado para que viniera este fenómeno de ocuparnos de los casos pequeños y chiquitos, y en simultáneo que nosotros escribimos este artículo, nada menos que el maestro Alegría publica un artículo diciendo que nos tenemos que ocupar de los pequeños concursos, Como ustedes saben, el tema concursal, tal cual lo conocemos nosotros ahora, sufrió una de sus modificaciones más revolucionarias en 1983, con la ley de facto 22.917, que decidió que el concursamiento dejaba de ser un premio al chico bueno de la clase.
Hasta ese momento, nuestra idea de la concursalidad preventiva, al modo en que se venía haciendo hacía un siglo, era una suerte de concesión graciosa del Estado para el comerciante debidamente inscripto, para la empresa regularmente inscripta y para los que llevaran contabilidad regular. Y los que no, que Dios los ayudara, y solo les quedaba la alternativa de la quiebra y salir de ella a través de un concordato resolutorio. Esto es, el saneamiento de la situación del cesante exigía primero pasar nada menos que por el fuego de la quiebra, permanecer meses en estado de quiebra, salvo que se decretara a continuación de la explotación, y recién entonces resucitar a través del resolutorio. Esto se acaba con la 22.917, que nos brinda por primera vez la posibilidad de que todos, tirios y troyanos, buenos y malos, parece una publicidad de autos, creo, o de combustible, que se da tanto a los que estacionan bien como a los que rompen el auto, a los que son generosos al trasladar a gente. Bueno, es igual, el concurso es para todos. Llueve sobre justos y pecadores, y también se concursan justos y pecadores sin necesidad de estos detalles. En un escenario de concurso elitista, solo reservado para empresas o para comerciantes inscriptos que llevan contabilidad regular, la idea del muy pequeño concurso, sujetos que tienen una mucha mayor dificultad en el llevado habitualmente, aunque sea más simple, de sus registraciones, fue un gran paso adelante que nadie relacionó con el tema del pequeño concurso porque no lo teníamos en la cabeza en esa época, y faltaban todavía 21 años para que más o menos emergiera a la conciencia. Sin embargo, llamativo en nuestra historia, porque Argentina, en la 11.719, tenía una pequeña quiebra. La pequeña quiebra de la ley 11.719 era también un mecanismo de saneamiento, pasando primero por el grave trago de la quiebra, porque tenía un acuerdo resolutorio para el pequeño quebrado. El pequeño quebrado era todo aquel que debiera menos de 5.000 pesos. Dios sabrá qué pesos, cuántas enorme cantidad de ceros está a distancia de nuestros pesos, esos 5.000 pesos que eran el límite máximo que te permitía recurrir a la pequeña quiebra. Nadie solía hablar bien de ella. Los viejos libros de texto, si ustedes los miran, lo tratan como una antiguaya, y vaya, como justo homenaje, el único que defendía la pequeña quiebra, la liquidación sin quiebra, que era lo que pasaba cuando fracasaba, y el acuerdo resolutorio, el concordato resolutorio, la 11.719 hablaba de concordato, no de acuerdo, el concordato resolutorio que se obtenía con la 11.719 era don Eduardo Fabier Pater, que heroicamente era criticado una y otra vez como si fuera alguien absolutamente anacrónico, y en realidad estaba demostrando una apertura mental en la que nosotros tardamos mucho tiempo en llegar. Yo no me canso de recordar, yo era muy joven en esa época y me impactó un congreso que hizo en la Universidad de Buenos Aires, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, donde don Eduardo Fabier, solito, contra no menos de 10, 12 juristas de fuste, sostuvo la defensa de esta idea del pequeño concurso. Sin embargo, el artilugio que llamamos pequeño concurso no apareció de ninguna manera en esa magnífica obra jurídica que fue la ley de facto 19.551. La 19.551 estaba enrolada, sin vueltas, sin dudas, en la idea de que tenía que haber un solo proceso y basta, un solo modelo para todos. Algo que le servía a los altos y a los petizos, a los gordos y a los flacos, a los de derecha o de izquierda, un solo proceso y otra historia. Tenía una variante con el concurso por entrega de bienes, pero esos eran temas para mortificar a alumnos poco estudiosos. En la mesa de examen uno le pedía que hablara de eso y se sacaba el problema y al alumno de encima instantáneamente. Pero fuera de esto, la 19.551 militaba sin dudas en la idea de que era muy bueno tener un solo modelo. Tan es así que a nosotros nos educaron, y digo nosotros hablando de los sesentones o los cincuentones,
nos educaron en que eso era lo correcto, y que los que estaban equivocados era todo el resto de los países de la Tierra, que solían tener, en vez de un traje de confección, trajes a medida. Caramba, pero ¿a quién se le ocurre? Un traje para el productor agropecuario que gana más de 2 millones de dólares, que gana más o menos 2 millones de dólares, un traje para los municipios, un traje para la megacorporación, un traje para el chiquitito. Los americanos están del tomate, la justa la tenemos nosotros, que tenemos un solo mecanismo. Sin embargo, la práctica ha demostrado que uno de los defectos de nuestra ley es precisamente tener un solo trámite. Es obvio que los jueces han hecho milagros a partir de ese solo trámite. El ejemplo paradigmático de esto fue el concurso del Hogar Obrero y su junta de acreedores. El Hogar Obrero tenía 146.000 acreedores, y el juez de la causa, el doctor Mata, que teóricamente debía reunir una junta a la que pudieran concurrir todos, lo que hizo fue sortear 1.000 lugares en una asamblea que se celebró, esto es magnífico, en el Héctor Echar, en el glorioso Ferrocarril Oeste. La selección no podría haber sido mejor, mientras se transmitía televisivamente la junta en la televisión pública de aquella época, que era Canal 7, y la votación se hizo en mesas de votación como los comicios nacionales a lo largo de 3 días. Es decir, los pobres jueces hacían lo que podían, y como podían. Pero la verdad sería muy bueno que la ley los habilitara o les facilitara hacer esto. Durante la gestación, de la que fue la 24.522, en el Senado de la República incluyen la idea del pequeño concurso. De hecho, además, si uno lee lo que dicen los miembros informantes, estaban orgullosísimos de la idea del pequeño concurso. Caramba, que te ahorramos los costos de la certificación en los legajos y en el estado valorado del activo y del pasivo. Pucha, miércoles, qué ventaja impresionante para un pequeño concurso. Y no solamente eso, se vuelven optativos los comités de acreedores y no hace falta el salvataje. El artículo 48, que todavía Dazo no nos lo había explicado, así que era una cosa misteriosa, no se aplicaba por suerte a los pequeños concursos. Es decir, como dijo Mafía, con esa habilidad tremenda que tenía para decir genialidades de modo telegráfico, era un pequeño concurso, un procedimiento de pequeño concurso sin procedimiento de pequeño concurso. Muy a la Argentina. ¿Vieron que nosotros, cuando tenemos problemas y temas que no sabemos solucionar, como solución que encontramos es le cambiamos el nombre? Es decir, somos unos nominalistas de primera especial. Cuando no sabemos qué hacer con un instituto, lo reformamos y lo primero que hacemos es cambiarle el nombre. Bueno, como se intuía que algo había que hacer, porque esto de que los concursos fueran exactamente iguales, según que estuvieras en una megacorporación o en un pequeño negocio de barrio, entonces el Congreso de la Nación crea el pequeño concurso al dictar la 24.522, pero no le puso trámite, porque lo que le puso es ridículo, aun cuando la inmensa mayoría de los concursos en la República son pequeños concursos. En aquella época eran concursos en el que el deudor debiera menos de 100.000 pesos. Yo no sé si se dan cuenta que 100.000 pesos son $1.000 de ahora a tipo de cambio oficial, o 500 a tipo del verdadero cambio. O sea, todo aquel que debiera más, que debiera hasta 500 dólares, tendría un pequeño concurso. Cuando tenés menos de 20 dependientes o menos de 20 acreedores. Hoy por lo menos hay que reconocer que el número es un poco más realista. 300 salarios mínimos a unos 22.000 pesos por salario da unos $75.000 a tipo de cambio oficial, o 37.500 al cambio razonable. Esta idea del pequeño concurso nos ha acompañado legislativamente hasta el día de hoy. Aquello que hizo la 24.522 en el anteproyecto del Ministerio de Justicia del 97 se trató de pulir, y por ejemplo se decidió prescindir del informe general. El proyecto Branda hizo algo parecido, y en 1993 hubo un proyecto de reforma muy interesante, porque te daba 90 días para celebrar una junta donde se discutían los créditos, y si 30 días después no habías pedido la verificación de tu crédito, si no habías llegado a tiempo para la junta,
se producía la caducidad de todas las acreencias. Es decir, tenía, hasta algún punto, esto es bueno, la posibilidad tremenda, rapidísima, de determinar cuál es el verdadero pasivo del deudor concursado. Hasta ahí, todo el tema del pequeño concurso giraba alrededor del pequeño comerciante, de lo que Efraín Hugo Richard llama el comerciante no informado, que podríamos decir es el comerciante que no le puede imponer ninguna condición a sus proveedores. O me pagás lo que te traigo y te bancás la magra financiación que te doy, o la ninguna financiación que te doy, o levanto la mercadería y me fui. Y no hay quien me reemplace. Es decir, esto es para ese comerciante que se lo llama no informado, en realidad pobre, es el pequeñísimo comerciante de barrio que no tiene ninguna chance de imponer condiciones en su negocio. O para asociaciones civiles o entidades civiles muy valiosas, pero tirando a pobretonas, el club de barrio, la luna de Avellaneda, la luna de Avellaneda del barrio, bueno, cuando se pensaba en los pequeños concursos se pensaba en ellas, o en asociaciones de jubilados o cosas por el estilo, es decir, esto era aquello que se tenía en la cabeza cuando se pensaba en un pequeño concurso. Pero el tema lentamente se nos fue mixturando con una cuestión social diferente, que era el sobreendeudamiento del consumidor. Cuando nosotros pensamos en pequeño concurso, pensábamos en pequeños comercios, o en pequeños comerciantes, o en pequeñas asociaciones. Pero de repente nos encontramos que nuestras inquietudes se veían afectadas por algo nuevo, que era un fenómeno que había avanzado raudamente en la década de los 90, que es la aparición del consumidor sobreendeudado. Hay muchos buenos textos para analizar este fenómeno. Yo personalmente señalo mi predilección por el trabajo de Hugo Anchával, el jurista marplatense. Anchával dice que este fenómeno, tan estudiado en Estados Unidos, que al mismo tiempo lo ha tratado con tanta injusticia, ¿no? Porque es la dogmática americana, la del moral hazard, o sea, tener responsabilidad moral por hacer algo que en algún punto te lo imponemos nosotros. Está debidamente estudiado, por ejemplo, que para la mayoría de las empresas que venden pequeños productos hogareños en los Estados Unidos, el verdadero negocio no es la venta del producto, sino la venta de la financiación. Que el promedio de pago en los Estados Unidos, no en Argentina, rara vez excede de la séptima o de la octava, no, que la séptima y octava cuota se amortizó el producto, y que rara vez excede de la 13ª o 14ª cuota, pero esas 7 cuotas del medio son pura ganancia. Es decir, se vende el producto para ganar esas 7, 8 cuotas que quedan en el medio, una vez que el producto en cuestión fue amortizado. Todo esto de la mano de una política de concesión de crédito demasiado fácil, estoy hablando de Estados Unidos, demasiado fácil, demasiado a sola firma, demasiado sin analizar condiciones de repago, en un escenario con el mito del doble ingreso. Está debidamente estudiado que en general cuando el hogar tiene 2 miembros y uno de los miembros de la pareja no trabajaba y se suma a la generación de ingresos, tarda de 2 a 3 meses a volver a estar sobreendeudado, porque automáticamente se duplican, o por el porcentaje que fuera, la vocación al consumo irresponsable. Obviamente, esto es muy americano, están además los graves daños que ocasionan los problemas de salud o de los divorcios no planificados. Alguna chiquitita tenemos, estos dos datos no parecen tener relevancia en nuestra situación personal, tal vez porque pese a sus muchos defectos, la salud pública entre nosotros funciona, porque nuestro régimen de disolución del matrimonio parece, pese a los grandes dolores que pueda causar en muchos casos, un poco más sensato. Entre ellos son 2 datos fundamentales, es decir, la falta de prenups, de acuerdos prenupciales que permitan regular la ruptura de los matrimonios que se vuelven durísimas patrimonialmente,
y el tema de los fenómenos de salud. Es muy importante también en los Estados Unidos, pero también acá, el abuso en el otorgamiento de las tarjetas de crédito, el dinero plástico, se vuelve un fenómeno dramático por la gran cantidad de promociones que suelen venir asociadas según los días de la semana a la multiplicidad de tarjetas que tiene cada una de las personas. No es que tenés uno o dos, tenés por ahí una tarjeta para cada día de la semana. Y por supuesto está la instancia lavadora de cerebro, en la que el ser aparece sustituido por el tener. Si no tenés, no sos, viví la vida en este momento. Lo que pasa es que uno aspira a que seguir viviendo el día de mañana cuando hay que pagar lo que se paga. Esto, pasado por patologías nacionales, nos lleva al tema terrible y doloroso de los policías santafesinos que no pueden pedir la propia quiebra, que están endeudados en el 120% de su sueldo. Ustedes vieron que en Santa Fe y en Mendoza, además de no haber reelección del gobernador, lo cual es magnífico y habla muy bien de las dos provincias, hay una cosa inexplicable que es que no tiene límite en los códigos de descuento. Vos podés comprar con código de descuento ad infinitum. Y entonces no es que comprometés una parte relevante de tu ingreso, podés comprometer incluso más que tu ingreso. Y entonces aparecen las respuestas increíbles, como en la jurisprudencia santafesina. Me decía el doctor De Francesco que tan increíble no es en la provincia de Buenos Aires, donde durante mucho tiempo hicieron algo parecido, te niegan el derecho constitucional a quebrar. Y la verdad, un vaso de agua y una buena quiebra no se le puede negar a nadie, doctores. Es algo absolutamente impropio. Esto sonará muy lindo, los razonamientos teleológicos, que no es esto lo que queremos hacer, que el sistema está desvirtuado, que para muchos no sirve el concurso, en el caso concreto, pero la verdad es que los jueces están inventando algo contra legem. En Mendoza el tema todavía es más doloroso, aunque han tratado de corregirlo con alguna ley en la que invaden facultades delegadas al Estado federal. Ellos tienen una especie de APE para los consumidores sobreendeudados, creado como legislación concursal mendocina. Es más doloroso porque esto suele pasar además con los maestros, no solo con las fuerzas de seguridad, sino con el magisterio mendocino. Entonces, la idea del pequeño concurso, la vieja idea del pequeño concurso, nos aparece mixturada con este tema complejo del sobreendeudamiento del consumidor, y se nos funden las vertientes jurídicas con las que analizamos esto, porque la verdad que la concursalidad ya no nos alcanza. Hay cesación de pagos, hay imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones. Hay pluralidad de acreedores y habitualmente hay pluralidad de acreedores. ¿Se impone encontrar alguna regla que permita el tratamiento paritario? Se impone encontrar alguna regla que permita tal tratamiento. O sea, los concursalistas no es que estamos fuera de la cancha y no tenemos nada que hacer. Ahora, ¿es un fenómeno atinente al consumo en este momento del siglo XXI? Claro. ¿Es un tema donde el derecho del consumo tiene mucho que decir? Obviamente. Es una cuestión donde, como dicen los especialistas en derecho consumeril, ¿hace falta educación para el consumo? Pero por supuesto. Es decir, en este lugar se nos mezclan ambas situaciones. Entonces, en el caso que tenemos este fenómeno, parecería que deberíamos hacer un pequeño concurso más flexible todavía, más a medida. Esto se intentó en el 2015 con una comisión de talentosísimos juristas que intentaron hacer un proyecto de ley en el seno del Ministerio de Justicia para el consumidor sobreendeudado. ¿Quieren que les diga la verdad? Y con todo respeto hacia los queridos colegas y amigos que integraron esa comisión, se equivocaron. Hicieron un proyecto al modo que habíamos hecho Lorente Barreiro y yo, para pequeños deudores comerciales, para pequeños emprendedores, para pequeñas asociaciones civiles. Un concurso cortito, con un poquito menos de información, con un poquito menos de rigor
informativo, con un poquito más de flexibilidad y mayor brevedad en los plazos. Eso me parece que no sirve. No es eso lo que estaríamos necesitando. En el medio de la pandemia se formó un grupo de especialistas en derecho comercial que se llama el ARCA, cuyos miembros tratamos en algún momento, con alguna cuota de buena voluntad, de proyectar reformas a la ley que eventualmente fueran de interés del gobierno nacional en el marco de la pandemia. Peor que San Juan en el momento de San Juan Bautista, en el momento que estaba más solo, clamando en el desierto. Nadie nos escuchó, pero el ARCA tiene un grupo de estudiosos, de personas nobles y dedicadas que hicieron proyectos que después aprobamos entre todos. El doctor Barreiro, el doctor Ariel Gustavo Dazo, la doctora Weiser, la doctora Fabiana Pérez, me faltan 2 miembros del ARCA, el doctor Mossi, y me sigue faltando un miembro que se llama, el doctor Rafael Mayo, que se llama la Sala de Máquinas. La Sala de Máquinas elaboró un proyecto de pequeño concurso bastante más realista, con menos exigencias formales, con menos papelitos, creyendo más en la declaración jurada del deudor, obviamente sujetando todo lo decidido a la condición resolutoria de que fuera cierto. Es decir, la prescindencia de constancias documentales y según el modelo propio del derecho anglosajón, en la promesa del interesado, tiene como partida necesaria, como necesaria exigencia, que en caso de descubrirse que es mentira, se caiga todo. Ese proyecto, igual que aquel que habíamos escrito con Barreiro y Lorente en la prehistoria, no tiene síndico sino conciliador. La idea del conciliador es que, más que estar a un informe del 39, lo que hace es pesquisar los bienes y diseñar una especie de plan de salida, de manera que el juez en una audiencia pueda negociar y discutir no negociar el juez, hacer que negocien las partes y discutir y analizar ese plan de salida y, llegado el caso, homologarlo. Muy parecido, si ustedes quieren, a lo que me había dicho ese viejo juez federal americano allá en el 2004. Lamentablemente este proyecto no encontró andamiento y tal vez sería un proyecto interesante, pero me estoy poniendo muy tosudo, probablemente solo para pequeños comerciantes, para pequeñas asociaciones civiles. En el medio vino la pandemia. Y la pandemia, por suerte, Dios mediante, se está yendo, pero el problema es el escenario que deja una inundación dantesca cuando se va, un huracán cuando los vientos se fueron, un terremoto cuando ya no hay remesones. Como en esas películas de guerra de la Edad Media, que se disipa la niebla y aparece un campo sembrado de muertos, de sangre y de heridos, el panorama que tenemos por delante es tremendo. Cuando termine de disiparse la bruma, la verdad que vamos a estar asustados, vamos a estar preocupados. 40% de pobres. Esto que sigue ahora no tiene nada de ideológico. Estamos donde estamos y todos hemos contribuido, tirios y troyanos, buenos y malos, regulares y peores, a ponernos donde estamos. 40% de pobres, 54% de menores de 14 años en esa situación. Un sistema educativo que, bien o mal, le sirvió a los chicos de clase media o de clase alta porque estaban conectados, mientras que 1 millón de chicos se fueron de la escuela. Se han perdido una cantidad dantesca de trabajos formales, de los informales ni hablemos. ¿Para qué preguntarlo? Es decir, esto es lo que tenemos delante. Esto es lo que tenemos delante. Para ese universo que surge, para ese campo en el que se corre la niebla, ¿sirve este concursito que se parece al de la 24.522, pero más chiquito, más reducido, con plazos más breves?
realmente sirve o solamente es una expresión de deseos? Porque miren, yo tengo la impresión, y creo que a muchos de ustedes les debe pasar lo mismo, colega, que yo no conozco el mundo de los pobres, que solamente leo diarios o miro la televisión o miro noticias en la computadora y no conozco ese mundo. Y me interesaría saber cómo piensan y cómo sienten, y para eso sigo por ahí la opinión de algún referente social que se mueve en ese ambiente. Y entonces digo, ¿en los barrios pobres hay consumo? Sí, hay consumo en los términos del 1092 del Código Civil y Comercial, es decir, hay relación de consumo. ¿Es un consumo formal? No, en general es un consumo fuertemente informal. Mayoritariamente los pagos es en cash. Mayoritariamente no te dan factura o ticket. ¿Hay crédito? Sí hay crédito, pero habitualmente es un crédito canalla, de imposible repago. Es un crédito en condiciones o temerarias, o al revés, es un crédito con unas tasas a ser abonadas que ostensiblemente van a ser deshonradas. Es un mundo donde la inflación se siente más, porque se focaliza en los bienes imprescindibles, en la comida y en los remedios. ¿Hay crédito y hay cuotas? Sí, hay crédito y hay cuotas, pero con las características que dije recién. Es un lugar donde está dañada la sensación de inclusión. A nosotros nos sensibiliza toda una serie de actos, de gestos, de comentarios que puedan resultar descalificatorios, incluso de grupos mayoritarios que han sido postergados a lo largo de la historia, o de grupos minoritarios, y son todas actividades que nos hacen sentir bien con nosotros mismos y que nos alegran el alma. En el mundo de los pobres, ¿es así? ¿O se genera la sensación de que el interés público está puesto en los otros? ¿Se lo recibe con indiferencia? ¿Se lo recibe con la sensación de que son causas ajenas? ¿No se produce la horrible sensación de que incluso son causas distractivas? ¿Hay un reparto adecuado de planes y asistencias, o se focalizan en general en sectores más politizados? ¿Hay correcta percepción de que los problemas de ellos son los problemas de todos y que estamos preocupados por ellos? ¿O pesa mucho la impresión de que para nosotros los únicos problemas que no son importantes son los de la gente que está sumergida? La falta de trabajo, la falta de educación, la cera, el riesgo de trabajar preocupa. Hay bastante desincentivo para trabajar, porque al final del camino los costos de traslado, de comer afuera, de pagarle a alguien que cuide a los chicos, termina siendo que trabajos habitualmente muy mal pagados se vuelvan absolutamente faltos de interés, y esto genera necesariamente la tentación de servir al delito, porque en el delito eventualmente se cobra o se vive, no digo que mejor, pero bueno, por lo menos se gana más. En el caso de sobreendeudamiento, en esta situación, ¿tiene sentido todo lo que hablamos? Me dicen mis amigos que lo mío cierra mal. Dicen, no, bueno, si esto es así, todo este tipo de pequeñísimos concursos que vos imaginás solo tienen sentido, solo sirven en el caso de los sectores de clase media que han bajado a la clase pobre, o algunos sectores mínimos del sector muy pobre. Yo no estoy convencido de eso. Pero para nada. O sea, en líneas generales era así, pero me parece que entre los sectores más carenciados, además de estar preocupados por comer, también están preocupados por la autoestima. Quieren tener sus cuentas en orden. Por otra parte, pues tener las cuentas en orden es un recaudo y una exigencia de la vida civilizada. Muchas veces me parece que esta tarea la deben hacer líderes sociales muy positivos, y entonces seguramente la persona sobreendeudada que le debe al negocio del barrio, le debe a los vecinos, le debe a gente conocida, tal vez el que le gestione un plan de pago sea el cura de la zona, o el pastor de la zona, o el líder social de la zona, y eso está fenómeno. A mí me parece bien. No está fenómeno nada, pero como solución de emergencia está fenómeno. El problema
es que el día que no estén estas personas, si no generamos un mecanismo estatal que permita tener las cuotas en orden, que permita tener un plan de salida, que permita mantener la autoestima, el que les va a decir cómo operar va a ser el tranza. Va a ser el tranza de alguna gavilla que vende droga en la zona. Entonces no podemos permitir eso. Entonces digo, me parece que es importante pensar un concurso 10 veces más abreviado que el que les conté. Lo que hay que generar es un concurso de una audiencia, de 2 audiencias, ni siquiera sé si de un juez. Los defensores del derecho consumeril me dirían, no, una autoridad administrativa. Puede ser, hasta puede ser. Pero lo importante es una presencia estatal entrenada y objetiva que pueda ayudar a estas personas en esta situación, a los que quieran estar ahí, en obtener un plan de repago, una estructura de repago que puedan cumplir y que los haga sentirse que están haciendo un esfuerzo digno para estar mejor y para ser mejor. Puede ser que esta solución que les doy yo tenga todo menos encanto. Y perfectamente podría ser así. Es muy probable que sea una solución hasta mediocre, pero me parece mejor, mucho mejor, que expedientes bien intencionados que no servirían para nada. Ustedes saben, los pobres que tienen que soportar mis charlas, mis opiniones, que yo suelo cerrar mis exposiciones con la lectura de algún texto de Borges. Es marca de fábrica. Y últimamente releo siempre el mismo texto, así que si lo escucharon el año pasado les pido disculpas. Pensé en otro, pero no hay ninguno que explique mejor esto, porque estamos en un momento de angustia, porque estamos en un momento de luz vaga, porque hacemos lo que podemos, y lo que podemos no siempre y necesariamente está bien, pero es lo mejor que nos sale. El poema obviamente es el Golem, y les cuento la historia muy chiquitita, la historia de un rabino en la Edad Media en Praga, que descubre el nombre secreto de Dios y le da vida a un muñeco gigantesco de barro que, pobrecito, es grandote y fuerte, pero no es muy vivo, porque no le dio se ve que no pronunció tan bien el nombre de Dios. Y entonces el golem barre la sinagoga, repite los gestos del rabino, pero no aprende a hablar, no entiende de qué se trata, es decir, solamente replica. Bueno, la obra de los hombres, en definitiva, ¿no? Y Borges dice, tal vez hubo un error en la grafía, o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo?, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura. ¿Por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana, di otra causa, otro efecto y otra acuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Muchas gracias. Excelente disertación, la verdad la perspectiva con la que abordás el tema siempre es magnífica, comparto y me encanta el tema también en lo personal. Bueno, voy a leer algunas preguntitas, algunas hicieron por acá, otras por el chat del instituto. La primera dice, doctor, ¿qué opina de los requerimientos de existencia de bienes para habilitar la vida universal? Absolutamente contra Legem. Eso es lo que opino, que son absolutamente contra Legem. Como dije hace un rato en mi exposición, la solución concursal es mucho más que una ejecución colectiva, eso era hace más de 100 años en la dogmática italiana. La ejecución concursal es un mecanismo de rehabilitación del que ha caído en la desgracia de la cesación de pago. La rehabilitación puede hacerse pagando o no pagando, según que puedas obtener la aprobación de un concordato o no puedas obtenerlo y deban ser liquidados tus bienes. Si no hay bienes, la solución será la clausura por falta de activo e incluso, aunque yo creo que es de dudosa constitucionalidad, el riesgo de la remisión a la justicia de instrucción. Pero de lo que nadie te puede privar es el derecho a empezar de nuevo, la rehabilitación.
Así que aún sin bienes tenés derecho a la solución, más aún, con más razón, tenés derecho a la solución preventiva. Que nuestro sistema es muy pesado, que si no tenés un solo bien, es ilógico publicar todos los edictos que publicamos y arruinarle la vida a un pobre síndico, haciéndole perder un sorteo para que se ocupe de eso. Esa es otra historia, tal vez ahí necesitaríamos otro proceso, Jerónimo, pero bueno, así lo veo yo al menos. Buenísimo. Bueno, y otra que es bastante por la misma línea. Doctor, ¿considera que merece quebrar el consumidor cuando hay elementos de prueba que demuestren que el sobreendeudamiento ha sido para beneficiarse con una rápida rehabilitación? Es un tema muy, muy delicado porque esto tiene que ver incluso con organizaciones delictivas. En Rosario han aparecido noticias en los diarios diciendo, tiene deudas, no se preocupe, quiebre y rehabilítese. O sea, hay colegas que hacen esto, y esto es deleznable, obviamente, Jerónimo. En la medida que todo esto responda a un obrar fraudulento, o que encubra un delito, vos sabés que hay pobres tipos que prestan el nombre para sacar créditos, o sea, compran los electrodomésticos a su nombre, les dan 2 pesos con 50, y después, eso sí, les proveen la quiebra y la presunta rehabilitación. Estos son todos temas que tienen que ver con el fraude no del artículo 9, sino del artículo 10. O sea, estás defraudando al sistema, no a un sujeto en particular. Así que en estos casos yo tendría una mirada mucho más exigente. Alguna vez, no en el tema del pequeño concurso y la rehabilitación, sino en el tema de la conversión, Ruilión, que tenía una tesis que era igual a la mía, que es que el peticionario de propia quiebra puede convertir, en una época en que esto no estaba del todo claro, ante una señora que se pasó de lista, que quebraba, convertía, después volvía a quebrar, después volvía a intentar, todas las intentó, Ruilión dijo, bueno, yo tengo una postura amplia, digamos, en el enfoque de esto, pero no puedo conectar el abuso de derecho procesal. Entonces, me parece que esta es un poco la estrategia. Acá te hago otra que me hicieron por chat. Dice, ¿qué le parece los antecedentes jurisprudenciales que ponen en cabeza del juez el análisis de la buena o mala fe del deudor que pide su propia quiebra? Creo que vos escribiste un artículo de un fallo de Rosario o algo por el estilo de esto. Sí, absolutamente. Para mí esto no tiene nada que ver. Es como yo digo, como la publicidad esa que me encanta del pobre tipo que te lleva hasta tu casa en el medio de un huracán, y después de la otra que tiene un tipo quebrado que no lo puede mover bajo la lluvia, y la publicidad dice, uno u otro de dos tienen derecho a cargar en nuestra estación de servicio. No sé, es exactamente igual. La solución no pasa por la buena o la mala fe del sujeto. Ahora, si hay mala fe del sujeto, puede ser motivo de alarma para que determines si hubo abuso de derechos, si hubo desviación de la norma, si estás tratando de eludir una norma imperativa, es otra historia. Pero nuestro sistema no lo deja al juez hacer acepción entre justos y pecadores. A los fines de la admisión del trámite, que no es lo mismo que esto no puede incidir a la hora de homologar o la decisión que cupiera en caso de ser una quiebra liquidativa, ¿no? No sé si dejo a alguien satisfecho, a todos les gustaría que uno pueda hacer justicia en el momento inicial, pero resulta que tenés elementos muy pobres en el momento inicial. Nosotros quebramos con un pagaré y la falta de explicaciones, ¿no? Esta es la verdad. Nuestro pedido de quiebra, para quebrarte alcanza con eso. El pagaré acredita hechos reveladores del estado de cesación de pagos, citación del artículo 84, el tipo se calla, le decretás la quiebra. El señor que se presenta te trae una libretita bien armada con un estado detallado y valorado, 2 legajos y un par de títulos de propiedad, un relato más o menos bien armado, y se abre un concurso. Es decir, el juez tiene elementos muy primarios, que deben ser ultraprimarios en el caso en el que estamos hablando, en el caso del tipo vencido por la vida, del que no tienen de caerse muerto, del que le prestaron miserablemente y de todas maneras quiere cubrir, del pobre de toda pobreza. Ahí sí tenés que tener una amplitud bárbara. Pero en los otros casos, yo no veo ningún problema para que el juez le diga, a ver,
antes de mejóreme la información, porque quiero decir, aún así decidir en ese momento es muy duro. Es mucho más lógico para los jueces decidir adelante. De hecho, los dos casos más famosos, me parece a mí, por ahí hay algunos más famosos, de anulación de concursos por inexistencia de cesación de pagos, que fueron Galaxy 2000 en Bahía Blanca y el de la UAR en la Justicia Nacional, se hicieron al momento de homologar. Tanto Rivicini como Sarabia, como el juez Rivicini como el juez Sarabia, tramitaron entero el concurso, y cuando tuvieron toda la info decidieron. No decidieron en las puertas de los concursamientos. Te leo la última, que me parece que está más orientada a la parte crediticia. Dice, ¿qué opina respecto de la concesión abusiva del crédito por parte de un acreedor que está en condición de conocer el estado financiero del deudor? Es un tema muy delicado, ¿no? El de la concesión abusiva de crédito. En alguna época de mi vida me entretenía mucho leyendo todos esos trabajos que querían responsabilizar básicamente a los bancos por concesiones abusivas y demás. Es muy delicado. Realmente está mal sistémicamente. Sistémicamente está muy mal porque te llevan a la locura, te empujan al precipicio. Es como que la sociedad está haciendo algo malo, te está dando un consejo malo de vida. Pero en un caso concreto suena más, más como hipótesis de trabajo que como concreción. Es muy difícil encontrar realmente. Por ahí tenés una empresa donde la concesión de crédito de alguna entidad financiera en particular puedas encajarla en esta historia, pero en un sujeto común y corriente te diría que es más una expresión de deseos o un argumento de batalla que una realidad, Jerónimo. Bueno, en principio no veo más preguntas. Bueno, obviamente agradeciéndote, Daniel, por la disertación, por el tema apasionante, en nombre del instituto, y bueno, le doy la palabra a Carlos para el cierre. Hasta luego. Gracias, Daniel. Sinceramente ha sido un deleite, como siempre, escucharte. Y además nos has hecho reflexionar y pensar sobre un aspecto del sobreendeudamiento que yo por lo menos no lo había leído en los especialistas. Así es que todo esto nos motiva para poder continuar estudiando y pensando sobre una realidad que lamentablemente nos abruma. Así es que de nuestra parte, mil gracias por tenerte presente y bueno, esperemos contar con alguna futura disertación tuya el día de mañana. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. El agradecido soy yo, Carlos. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Y voy a escribir esta charla, así que después podrás encontrar que alguien escribió sobre el tema. Bueno, muchas gracias a todos por brindarnos este momento. Muchas gracias.